Muchachos, esta es de la clase de educación artísticas y pues seguimos en el bloque de las características del arte en la época moderna. Y como aprendizaje esperado es establecer una relación con las características de la arquitectura como escultura y pintura del periodo renacentista, toma con las actuales manifestaciones del arte, favoreciendo la reflexión sobre la diversidad cultural y fomento su sensibilidad artística. Las actividades es que ustedes deben de elaborar un ensayo gráfico, así como el que estoy mostrando aquí, en el que van a plantear cuál es el desarrollo que se dieron en las diferentes corrientes artísticas, hablando esencialmente del Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo, y en sus diferentes expresiones. Hay dos propuestas electrónicas para elaborar la actividad. La primera, pues, es conocer las características del arte renacentista, que ustedes ya la han estado abordando en semanas anteriores, para conocer cuáles son las características que se dieron en esta corriente en materia arquitectónica, escultórica y pictórica. Entonces, el arte renacentista tiene como característica que fue un movimiento que surgió en Italia en el siglo XV y fue la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y se destaca por su interés en el saber de la razón y los valores clásicos de la antigua Grecia. La colonización de América y el fin de la época medieval cambiaron la comprensión de la realidad, y el hombre comenzó a creer en su propia individualidad, en su propia mente y en las limitadas y limitadas posibilidades del conocimiento. El movimiento surgió en un contexto de prosperidad económica y de desarrollo de nuevas tecnologías, como la imprenta, que impactó de manera directa en la difusión del conocimiento de las artes y la filosofía. Y los artistas más destacados fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Entonces, estas son algunas de las características. En el caso del arte barroco, se fue al gótico, caray. Déjenme regresarme a la plataforma nuevamente. Quiero decirles que en esta parte van ustedes a hacer un ensayo en donde van a puntualizar el desarrollo y la transformación que tuvieron la arquitectura, la escultura y la pintura, generando una crítica de las diferencias, similitudes y trascendencias que se dieron en estas tres corrientes, tomando en consideración su impacto en el ámbito social, económico y político. Entonces, déjenme dejarles una muestra de cuál pudiera haber sido estos elementos que se pudieran haber presentado. Bien, les voy a presentar unas de estas características. En el caso de la corriente barroca, ¿cuáles fueron estas ideas y estos movimientos sociales y políticos que se dieron y que de alguna manera tuvieron relación con el arte? Bueno, dentro de la cultura barroca, al igual que en el Renacimiento, el barroco tuvo su origen en el arte y acabó designado a una época de la historia cultural. El inicio del barroco vino marcando en los distintos estados europeos por distintos hechos históricos. En el caso de España, se dio el acceso al trono, o el ascenso más bien al trono, a Felipe II en 1556, y él inició la hegemonía española, que por supuesto duraría durante 30 años. En Italia se dio el Concilio de Trento, que es el inicio de la contrarreforma de la Iglesia Católica. Hacen muchos cambios. Es por eso que en esta época, como corriente cultural, vamos a poder ver algunos desnudos como parte de esta expresión que se da culturalmente. En Alemania se da la Paz de Habsburgo,
En Francia se genera la paz religiosa consolidada por el Edicto de Nantes, y en Inglaterra pues cambia algo que es fundamental y que marca una gran trayectoria, que viene siendo la muerte de la dinastía Tudor y el ingreso de la dinastía Estuardo. Y finalmente con esto podemos nosotros también señalar que hacen un cambio en el régimen político de la monarquía en Inglaterra, porque deja de ser católica y pasa a ser protestante. Y pues genera conflictos entre Inglaterra, Francia y España por estos cambios dogmáticos que se dan. El final, en cambio, fue más homogéneo. Se produjo tras la Guerra de Sucesión Española, que dio paso a una nueva era de equilibrio entre las grandes potencias europeas, que fue la época de la Ilustración. El barroco es por definición un estilo artístico que tiene marcadas diferencias y por supuesto se opone a las características y a las estructuras artísticas del Renacimiento. Frente al clasicismo renacentista, va en contra de la caracterización por el hombre, de la claridad, la armonía y el rigor. La oposición barroca acentúa los motivos ornamentales y es muy compleja, está muy elaborada de estas características. Por lo tanto, tiene mucho que ver con las cuestiones políticas y sociales que se daban en la época. Había mucha tensión política por todos estos cambios y estos rompimientos que se venían generando durante mucho tiempo. Hay dramatismo, hay pasión, vemos figuras humanas más detalladas, da el artista una mayor libertad de expresión, sobre todo cuando presenta al cuerpo humano. El Renacimiento se centra más en el hombre, mientras que el Barroco pues amplía más esta naturaleza porque combina la estructura del hombre en su relación con todos los aspectos o todos los elementos que hay en el mundo, en la naturaleza. Y bueno, claro que el hombre pasa a ser un segundo eje, no un primer eje de estos elementos. Junto al impulso del arte, el barroco también fue promovido por el empuje espiritual de la Contrarreforma. Frente a la reforma protestante, el movimiento de renovación católica defiende la capacidad que tiene el hombre para lograr la salvación a través de las buenas obras, sin necesidad de que se vieran oprimidas o amenazadas por los dogmas religiosos. Por ello es que la Iglesia de la Contrarreforma trata de conmover al hombre a través de los sentidos utilizando diversos medios. Con las nuevas expresiones artísticas a través de una liturgia renovada y efectiva o efectista que tiende a convertir los misterios de la religión en un espectáculo realizado en templos nuevos de gran magnitud para facilitar a los fieles el seguimiento de los actos del culto y exuberantes decorados para causar su admiración. Gracias a la acción de los sacerdotes, que aparece elevados a la categoría de ministros consagrados por Dios, con la Contrarreforma el papel del sacerdote en la Iglesia es reforzado con la declaración dogmática del sacramento del orden y con una mayor atención por la formación y la disciplina. Por medio de la revalorización del culto a los santos y a la Virgen María. En el barroco, la conciencia de que el hombre no es el centro de la naturaleza, sino más bien la parte más valiosa, tiene como consecuencia el reconocimiento de la Iglesia como única realidad que puede conducirle a la salvación. Por ello, la Contrarreforma refuerza la institución eclesiástica, la jerarquía, que tiende a controlar la creatividad, la imaginación y la expresividad del hombre. La Contrarreforma también reafirma la institución política, el Estado, por la necesidad mutua de ambos poderes para fortalecerse. En el barroco también se manifiesta en torno a la figura de los monarcas, que demuestran de forma suntuosa su poder absoluto desde la corte, afianzándose en la cúspide de la sociedad señorial.
Por tanto, a diferencia del Renacimiento, que era la cultura de los grandes hombres, el barroco es la cultura de las grandes instituciones, como es la Iglesia y el Estado, entidades que viven distintos conflictos y generan un sentimiento de inseguridad en el individuo de la época, que marca con su dramatismo tanto la expresión artística como el mismo pensamiento político. Las monarquías absolutas se afirman durante el barroco, pese a que los conflictos políticos fueron frecuentes durante todo este tiempo. Yo creo que esas son las características, las guerras de los 30 años, las guerras con Luis XIV, las 3 guerras anglo-holandesas, la guerra civil inglesa, la Fronda de Francia, la separación de Portugal y la sublevación de Cataluña, hacen que las expresiones artísticas que se dan durante esta época sean más de estilo raciocinio, pero también como más complejas y más elaboradas. Bueno, a partir de todos estos elementos, ustedes van a tener que hacer su ensayo gráfico. ¿Y cómo es un ensayo gráfico? Bueno, el ensayo gráfico está relacionado con una muestra como esta. Se las voy a poner en grande. Van a ser como un tipo mapa conceptual, en donde va a llevar su introducción, su desarrollo y su conclusión. En textos tienen sus características y, por supuesto, van a colocar una serie de elementos iconográficos que les permita definir todo lo que desarrollen. Su ensayo gráfico no puede pasar de más de 2 cuartillas. O sea, debe ser de 2 cuartillas. Nuevamente les vuelvo a pedir y les recuerdo, por favor, que las actividades las suban en PDF para poderlas calificar de manera más pronta y expedita. Entonces, muchachos, si hay alguna duda de cómo elaborar este ensayo gráfico, ya saben que estoy en el chat. Muchas gracias.